Recuerda el año pasado que hicimos nuestro webinar que empezamos, bueno, el Sí, workshop que claro. empezamos, ya menos mal este año estamos un poco mejor, mejor. Qué bien, me alegro mucho, te felicito. Buen esfuerzo, buen emprendimiento. No, gracias a usted, siempre, gracias a usted por apoyarnos. Encantado. A ver, Ronald ya está conectando. Voy a ir admitiendo a todos. Sí, lo emitimos una vez. Ya estamos en vivo. Ya, vamos a esperar que Pueden vaya iniciar ingresando. cuando lo crea. Que vaya ingresando. Esa señal, por favor, que hay arriba de número de personas entrando, está en negro y no la puedo sacar. Ahorita se desactiva. Una vez que ingresan todos, ya se desactivan los participantes. Hoy espero, gracias. Bien, empezamos entonces. Bien, Sí, ya estamos bueno, todos listos. perfecto. Buenas noches con todos. Buenas noches buenas tardes con todos. Bienvenidos. Les saluda Ronald Casana, representante de Equilibrium Financiero. Gracias por estar esta tarde en este webinar titulado Reactivación Económica y Perspectivas para el 2021. Nos acompaña el día de hoy el reconocido economista Juan José Martán. Él es director de Economía de la Escuela de Dirección Pat Piura, columnista en el diario Comercio y Gestión, presidente de Globocas Perú, presidente de la agencia de cobros Casnet, ha sido superintendente de la SBS, exdirector del Banco Central de Reserva del Perú y exdirector de Indecopi. Buenas tardes, señor Juan José, gracias por acompañarnos el día de hoy, en ver todos estos temas el día de hoy tan preocupantes. ¿Cómo vamos a salir? Tenemos medidas en el Congreso que nos vienen acompañando. Tenemos recién unos acontecimientos macroeconómicos que vamos teniendo. La tendencia, según los analistas económicos, es la subida. Ya estamos saliendo de lo peor. Queríamos ver justo eso, sus impresiones, ¿no? ¿Qué tanto nos ha servido todas estas fortalezas macroeconómicas que hemos tenido, todas estas espaldas financieras? Y bueno, ¿cómo nos va a ir de acá en adelante? Gracias, Juan José, por acompañarnos el día de hoy. Lo dejo en la sala. Muchísimas gracias, Ronald. Muy amable. Gracias también a Equilibrio Financiero por esta tan interesante invitación y la oportunidad de compartir un punto de vista diferente sobre el entorno económico y financiero de Perú en una coyuntura tan particular como la coyuntura asociada al COVID-19. Lo que quiero antes de mostrarles el conjunto de diapositivas que he preparado para ustedes es básicamente mencionarles que mantengo una preocupación con respecto a cómo se viene difundiendo, bien, las restricciones que viene enfrentando nuestra economía y cómo se viene difundiendo, bien, una posición en extremo negativa con respecto a nuestras posibilidades de salir de esta crisis. Lo que voy a tratar de explicarles ahora es, primero, que esta crisis no es peruana, esta crisis es global. Segundo, que esta crisis, bien, va a ser superada el próximo año. Tercero, que lo que se ha hecho hasta hoy en materia de política económica, sanitaria y social ha resultado insuficiente y adolece de algunas deficiencias, como es natural. Pero también hay que reconocer que ha habido una suerte de orientación de política que no deja de ser interesante y que no deja de ser positiva. Finalmente voy a hablar con ustedes de algunas suerte de reflexiones con respecto a lo que podría suscitarse de ahora en adelante con nuestra economía, pensando más allá del 2021. Empecemos la presentación. ¿Qué pasa con el cambio en la dinámica de crecimiento mundial
y cuál ha sido la respuesta que Perú ha dado en principio a nivel propiamente sanitario y por qué tan fuerte la respuesta de Perú. Miren ustedes este primer gráfico, lo que se observa en el gráfico de la izquierda, en esta primera diapositiva, es algo interesante. La fuente es el Banco Mundial, la historia es de 150 años aproximadamente, ¿bien? Y lo que nos relata es la evolución de la tasa de crecimiento del globo, del mundo. No la de Perú, no la de Estados Unidos, la del mundo. En esa gráfica ustedes pueden observar que aparte de la recesión que vamos a enfrentar abiertamente e inevitablemente este año como mundo, ha habido tres grandes golpes a nivel global que vale la pena revisar rápidamente. El golpe asociado a lo que es la primera posguerra, la Primera Guerra Mundial, la posguerra de la Primera Guerra Mundial. El segundo asociado al crack de los años 30 y el tercero asociado a la Segunda Guerra Mundial, la posguerra de la misma. Lo que quiero acá señalarles es que el golpe que hemos recibido ahora, este año, como consecuencia del COVID, es un golpe tremendo. Es un golpe que marca una recesión inusitada, pero también el mundo ha enfrentado recesiones fuertes, como las reseñadas. Es más, si nos aventuramos a la crisis de la post-Segunda Guerra Mundial, en ese entonces, de acuerdo al Banco Mundial, lo que se aprecia es una recesión abierta de menos 10%, que en todo caso, independientemente sea quien sea el que proyecte la recesión del presente año, la de ahora no va a ser y no va a superar, de acuerdo a cifras del Banco Mundial, a las que tuvimos en el año 45-46. Esto es importante decirlo porque en términos mediáticos se dice que estamos enfrentando abiertamente y sin mayor análisis la peor crisis de la historia en términos recesivos. Esto no creo que sea la peor crisis en términos de estadística. En términos de impacto, naturaleza, consecuencias, sin duda alguna, fortísimo. En términos de magnitud de estadística, no necesariamente. Punto 1. Punto 2. En la diapositiva también pueden ver en el segundo gráfico, el de la derecha, algo que es interesante. Lo que marca este gráfico es el porcentaje de economías que en diferentes momentos de la historia, durante los últimos 150 años, han entrado en recesión como consecuencia de hechos claramente tipificables. Acá se ve, por ejemplo, que en la Gran Depresión, el número de economías que a nivel mundial entró en recesión fue algo más allá del 80%. Hoy día sí no hay duda de que el COVID arrasa con la mayor cantidad de economías y se habla de que el mundo, en un 95% de las economías que lo constituyen, va a entrar y va a marcar abiertamente decrecimiento. Con esto podemos ya empezar a inferir de que el problema no solamente es peruano, el problema es global. Eso tiene que estar bien claro. Ahora, la manera como ha reaccionado la orientación de política económica para amortiguar este impacto es otra discusión que la vamos a tener en unos minutos. Noten ustedes también algo interesante acá. Bien. En el gráfico de la izquierda, en esta diapositiva, bien, se observa algo que es fundamental, tomar conciencia de algo elemental. Bien. La infraestructura sanitaria de Perú es y ha sido en marzo de este año una de las más lamentables, insuficientes y deficientes del mundo. Si ustedes comparan en este gráfico, bien, lo que es el número de camas UCI, bien, por cada 100.000 personas, noten ustedes la distancia que hay entre la infraestructura de Perú con respecto a Estados Unidos. Ok, no la quieren comparar con Estados Unidos porque es una economía avanzada. Muy bien, la comparamos con similares. Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, México. En el peor
lugar de América Latina se ha encontrado la infraestructura sanitaria en nuestro país. Eso es un hecho incuestionable. Acá no estoy haciendo ni política, ni me interesa hacerlo. Me interesa compartir con ustedes cifras frías y sobre eso concluir acompañado de ustedes. Pero noten ustedes que frente a esta insuficiencia en infraestructura sanitaria había que tomar una decisión. Y la decisión, como pueden ver en el gráfico de la derecha, fue hacia marzo de este año tomar el nivel más grande, más severo de confinamiento que hayan observado diferentes economías a nivel global. En rojo se marca el nivel de confinamiento en Perú y hay dos hechos concretos que observar. El primero, que el nivel más alto de confinamiento lo observa Perú, y el segundo es que actualmente se viene degradando ese nivel de rigidez. Se habla de una readecuación de la economía, se habla de una reapertura de la misma, y eso es saludable en la medida de que, Dios quiera, los niveles de tasa de contagio y de mortalidad y de letalidad tienden a continuar cayendo. ¿Por qué ese nivel de confinamiento? Por el gráfico de la izquierda. Nunca vamos a saber cuántas muertes se evitaron con este confinamiento duro, pero ciertamente se han evitado. Lo que sí sabemos es, de otro lado, que el costo económico de este confinamiento, por lo menos casi en términos absolutos durante 2 o 3 meses, ha sido tremendo. Pocas actividades del Frente Productivo y Comercial dejaron de operar, pero la gran mayoría entró en un proceso de para, y esa para obviamente ha tenido un costo en términos de recesión. Nadie sabía hacia marzo cuál era el impacto ni cuánto tiempo había que tener presente este nivel de confinamiento, pero ustedes recordarán que hacia marzo también algunas entidades de análisis económico del país, desde mi punto de vista, se apresuraron a dar cifras y hablaban de un 15% de recesión, otras en función del número de días que se dejaba de operar, número de días hábiles que se dejaba de operar por efecto del confinamiento, hacían una extrapolación del impacto en el PBI durante el año. No se sabía cuál era la magnitud del problema con el COVID, ni cuál era la solución al mismo en términos sanitarios, y se lanzaron a proyectar realmente cifras del PBI, que en algunos casos ustedes serán testigos, llegaron para ciertos analistas a marcar una posible recesión este año del 20-25% y hasta más. Lo que sabemos hoy en día es que no obstante este confinamiento, pues la recesión no va a ser ni 15, ni 20, ni 25%. Lo que sabemos es que esas noticias en su momento planteadas, yo diría que con insuficiente argumento, ¿bien? Y con un ánimo muy proclive a generar noticia, ¿bien? Han exacerbado los niveles de desconcierto y los niveles de pesimismo al interior de las personas comunes y corrientes y del sector empresarial. Es decir, muchos se apresuraron a aventurar cifras, estas fueron en extremo negativas, y eso también tiene una carga en términos de costo del PBI. Pero bueno, ¿qué pasa con el impacto, bien, de la recesión, bien, en términos de si esta recesión va a ser significativa y si va a desalinearnos con respecto a lo que va a ser el comportamiento de la actividad económica y financiera y tributaria en los próximos años? Fiscal más que tributaria, perdón. En este primer gráfico ustedes observan la evolución del PBI desde 1921 hasta el 2020, ¿de acuerdo? 100 años de evolución del PBI. Y van a observar también algo que es interesante. El MEF ha señalado que este año debemos terminar con una recesión del 12%, similar a la que ustedes pueden observar acá. Y lo que también ha señalado es que el próximo año debemos crecer entre 10 y 11.5%, lo que ustedes están viendo en el gráfico. Muy bien. Para salir de dudas, Perú no es primera vez que enfrenta, en términos estadísticos, un nivel de recesión tan fuerte como el que vamos a experimentar ahora.
Ya hemos salido de este tipo de problemas. ¿Cuándo? El año 89. ¿En qué contexto? Primer gobierno del señor García. ¿En qué contexto? Desalineamiento absoluto con las reglas básicas que hoy día explican el éxito de la economía peruana, es decir, control de precios, especulación, cierra puertas a la economía, presencia exacerbada e ineficiente del Estado. Y toda esa historia llevó a un nivel extremo de desajuste en la economía peruana que terminó el año 89 con una recesión del 12.3%, habiendo ya tenido el año 88 una recesión abierta. O sea, realmente si decimos los años consecutivos que Perú recesó, la crisis más profunda se suscitó en el segundo lustro de la década de los 80, sin duda alguna. Pero también hay algo que vale la pena observar. La economía peruana se resiente el año 83 como consecuencia del efecto niño, que ustedes recordarán, fortísimo. Y la economía también se resiente en el marco del crack de los años 30 a nivel global. Vamos a tener ahora un nivel de recesión que es tremendo, que ha causado un fuerte costo social, bien, que tiene un impacto en términos de inversión, de comercio, de producción, de empleo, de pobreza, de desigualdad, muy fuerte, pero en términos estadísticos, ¿saben qué? No olvidar esto. Esa magnitud de problemas ya las hemos tenido antes y lo interesante es que en todos los casos las hemos superado. Noten ustedes algo interesante. En este gráfico la fuente es el Fondo Monetario Internacional y está expresado lo que es el déficit fiscal para el 2019, para un conjunto de economías que ustedes pueden observar en la gráfica, y la misma información proyectada para el cierre de este año. ¿De acuerdo? Fuente, Fondo Monetario Internacional. No quien habla, no una consultora nacional pequeñita, no. Acá estamos hablando de una institución de primerísimo nivel en términos globales e internacionales. Miren lo que teníamos el año 2019, un comportamiento de déficit fiscal extraordinario, un manejo fiscal muy bien direccionado, bajo déficit fiscal, ¿y qué tan bajo? Por debajo de lo que mostraban economías similares a Perú en términos de desarrollo relativo y economías avanzadas. Lo que se puede ver es que en América Latina, Brasil descubrió sustancialmente el año pasado el equilibrio fiscal, y Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, dispuso de uno de los más fuertes déficits fiscales en el globo, con un déficit del 6.3. Miren lo que, de acuerdo al Fondo Monetario, va a ser este año. ¿Bien? Este año es especial porque el déficit fiscal para todo el mundo va a crecer, para todo el mundo. El combatir al COVID implica dos hechos fundamentales. Primero, la necesidad de ampliar el gasto para compensar el efecto recesivo del COVID. Gasto de carácter social, bien, gasto de carácter sanitario, bien, bonos quédate en casa, bonos familiares, subvenciones al sector empresarial en términos de cubrir parte de la planilla en el momento más crítico, entre otros y otros elementos que expresan gasto para el sector público. Y así como se eleva el gasto inevitablemente en el contexto del COVID, los ingresos del fisco tienden a licuarse, porque se dieron fraccionamientos, se dieron facilidades para que personas naturales y empresas puedan pasar bien esta difícil coyuntura, y ello compromete, además del impacto de recesión en lo que significa menor generación de ventas para las empresas y menor generación de producción, bien, menor recaudación de tributos tanto por impuesto a la renta de personas naturales como personas jurídicas. Ello también, al licuar parte de la dinámica de ventas, en la medida de que el sector servicios se vio muy afectado en el frente de, por ejemplo, turismo, hospedaje, restaurantes, entre otros y otros servicios, ¿bien? Esto generó, pues, la ingrata noticia de que Perú y todo el mundo iba a incrementar sus déficits fiscales. Noten ustedes que al 2020 los incrementan, ¿de acuerdo? Con toda claridad. Noten ustedes que de acuerdo al Fondo Monetario íbamos a disponer este año de un déficit del 7.1%. En la nota se aclara que ya el MEF
ha actualizado esta cifra al alza y está hablando del 10.7% de déficit fiscal. Si fuese 10.7, miren ustedes que no obstante ser 10.7, estamos por debajo de experiencias con el déficit de países avanzados como Reino Unido, Italia, España, Japón, Estados Unidos. Y estamos prácticamente a la par de Brasil, y yo diría que con datos también mucho más frescos para la dinámica de Chile, muy parecido a lo que Chile va a terminar con déficit fiscal. Lo interesante de este déficit es que tiene una característica fundamental. Este déficit no es porque Perú haya sido indisciplinado en materia fiscal. Este déficit tiene un carácter contracíclico y transitorio. ¿De acuerdo? El próximo año, el año 2021, debe empezar a reducirse sustancialmente, porque muchos de los gastos que se han hecho en el marco del confinamiento para evitar que se rompa la cadena de pagos, ya no va a ser necesario ejecutarlos. Y de otro lado, si se espera un rebote en la actividad económica, ello va a empezar a recomponer la generación de ingresos a nivel fiscal y los déficits que teníamos el año 2020 hacia el próximo año se espera se tiendan a reducir sucesivamente en los próximos años. Noten ustedes ahora algo interesante. El impacto del déficit es necesario controlarlo, es necesario visualizarlo, llevar el tracking del mismo, el control del mismo, porque si no se cierra sustancialmente el déficit luego de una crisis tan grande como la del 2020, entonces lo que podríamos tener es que inevitablemente ello nos lleve a tomar mayor deuda en el sector público. Y la deuda en el sector público no es un tema ligero, es un tema delicado, ¿de acuerdo? Sin embargo, acá también los medios, ciertos medios y ciertos analistas están haciendo una suerte de diagnóstico que de mi punto de vista no comparto, por lo extremadamente negativo que es. Se dice que sencillamente la deuda pública de Perú va a crecer, y eso es inevitable, ¿de acuerdo? Va a crecer. Eso es igual en todas partes del mundo. Lo que no se dice es que esa es la correcta reacción para todo el mundo y todas las economías del mundo, que no solamente Perú está enfrascado en ese hecho. Y lo que tampoco se dice es que como consecuencia de ese déficit del 10.7% hacia el 2020-2021, vamos a tener nosotros un incremento en deuda, pero que ese incremento en deuda en ningún caso va a comprometer que Perú se desalinee en cuanto a su posición relativa ventajosa con respecto a los niveles de deuda de otras economías. Mírenlo acá. Esto es lo que no se dice en los medios de comunicación. ¿Bien? ¿Qué es lo que tenemos? Proyectado para el 2021, igualmente cifras del Fondo Monetario Internacional, para Perú corregidas por el MEF y por el Banco Central, pero lo que no se dice acá es que, no obstante que va a haber inevitablemente un incremento de deuda de 26% el año 2019 a 21% proyectado para el próximo, a 38% proyectado para el próximo año, que no obstante ese incremento, Perú va a seguir liderando y siendo identificada como una de las economías de menor endeudamiento en el mundo. Tienen ustedes las cifras de Colombia y las de México. Duplican a las de Perú para el año 2021. Vieron ustedes América Latina, 80% de deuda PBI para América Latina. Nosotros vamos a estar en 38. Miren ustedes ya el nivel del mundo, 103 y Estados Unidos 132, por una razón simple. Las economías avanzadas y Estados Unidos emprendieron una tónica de sobreendeudamiento agresiva, bien, inclusive antes de la presencia de la crisis de la gran recesión del año 2008, la crisis financiera internacional. Y no obstante la crisis financiera internacional, ello comprometió un mayor esfuerzo fiscal, mayores déficits fiscales para salir del potencial impacto en extremo negativo de la recesión. Desde entonces, y después de salir de esa crisis, Estados Unidos ha seguido tomando deuda por efecto a nivel geopolítico de mantener un nivel de gasto extraordinariamente en su fisco alto, y eso pues ha generado de que la deuda norteamericana tienda a seguir creciendo. Esa es parte de la historia resumida de los países avanzados,
Y por eso ustedes pueden ver los desniveles. Claro, algunos de ustedes me van a decir, una cosa es que se endeude Estados Unidos y otra cosa es que se endeude Perú. Eso es obvio, por Dios, ¿no? Eso es obvio. Pero la credibilidad para una economía como la peruana en su dimensión y en su calificación de riesgo parte a nivel internacional de cuánta deuda está tomando. Y las economías en los próximos años, 21, 22, 23, van a tener mayor credibilidad y van a tener mayor apoyo del Frente Financiero Internacional, independientemente de la coyuntura global que se esté enfrentando, cuando dé muestras de mayor capacidad de servicio de deuda, y eso en parte está acompañado del escaso nivel de endeudamiento. Se nos ha asustado sobremanera. Por ahí se observan las noticias, Perú se está sobreendeudando, están hipotecando al país, Perú entra en la posibilidad de que sea degradado en su riesgo soberano y que se restrinjan los créditos y se encarezcan del frente internacional. Miren ustedes si no están exagerando en esa nota. Ahora, en el gráfico de la derecha, van a ver ustedes el extraordinario perfil de la deuda peruana. Es una deuda en un 62% definida en soles, no en dólares, lo que nos da mayor capacidad de maniobra, en un 90% definida a tasa fija, no variable, interesantísimo. Porque si después de esta crisis el sistema de Reserva Federal empieza a subir las tasas de interés, bien, eso se va a replicar en el mundo y las economías que hayan tomado deuda en tasa variable se van a ver seriamente afectadas. Perú, ustedes lo pueden ver ahí, no. Y algo interesante, Perú esta última década, sin duda alguna, bien, estas últimas 2 décadas, bien, ha logrado algo interesante. El promedio de el periodo de endeudamiento de Perú se ha venido alargando, ampliando. Ahora son 12 años el promedio medio de la deuda pública en el Perú. Bueno, pues, en ese contexto, mi conclusión obvia es, hay que estar preocupados, siempre del frente fiscal, atentos a que el mismo no se desalinee en extremo, pero tampoco digamos fuego, 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 donde no lo hay, por favor. Pues. Seamos prudentes en marcar noticia a la opinión pública, seamos contundentes en marcar la fuente de información y demostrar la foto total, no una parte. No sé por qué se hace parcialmente, si por interés político, por interés de salir en los noticieros o en los programas de entrevista, si con el ánimo de hacerse notar, ¿no? No lo sé, pero la verdad es que las cifras me indican a mí, grosso modo, de que no hay motivos como para estar en una zozobra extrema. ¿Preocupados? Sí. Prudentemente preocupados, eso es siempre necesario. Noten ahora algunas cifras de nuestro frente externo, no obstante el COVID. ¿Sabían ustedes que no obstante el COVID, Perú ha seguido ganando reservas internacionales netas? Perú tiene ahora 75.000 millones de dólares de reservas internacionales netas, es decir, casi 7.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares más de lo que teníamos a diciembre del año pasado. Llegó el COVID y nosotros, en lugar de perder el ring, lo hemos ganado. Es cierto que como consecuencia del financiamiento de largo plazo que ha tomado el MEF, de la utilización de ciertos bonos soberanos que han sido vendidos y a su equivalente en soles al Banco Central, pero ¿qué economías del mundo están mostrando un frente externo donde su ring sube? Miren a Perú cómo está. Segundo, miren ustedes que a pesar del COVID, si vemos el gráfico superior derecho, la dinámica de la curva en rojo, que corresponde a Perú, entre marzo y abril se da el COVID y miren ustedes cómo ha flotado el tipo de cambio de Perú. Nunca se sobresaltó en extremo, como el caso chileno, colombiano y mexicano, y es el que más suave comportamiento ha tenido de estas 4 economías. Estas 4 economías son importantes porque reseñan un poco la historia de lo mejor de América Latina. Las 4 conforman la Alianza del Pacífico. En el gráfico inferior de la derecha, ustedes pueden ver el resultado de la balanza en cuenta corriente, el diferencial entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios como porcentaje del PBI. Y miren ustedes que llega el COVID y el primer trimestre y el segundo trimestre, que es post-COVID, en lugar de ampliarse la brecha externa, se retrae. Cierto, se retrajo la demanda, se importó menos,
pero se exportó menos. Y eso, no obstante eso, se baja el déficit en cuenta corriente. Imagínense ustedes cómo nos golpea el COVID y cómo tenemos esta capacidad de reacción macroeconómica. Extraordinario, ¿no creen? Miren ustedes algo más. En esta diapositiva, en el gráfico de la izquierda, pueden observar la evolución del riesgo soberano de Perú para lo que es emisión crediticia en moneda extranjera. ¿Bien? Eso es lo que básicamente determina la percepción de riesgo sobre Perú y la posibilidad de seguir ayudando a Perú e inclusive de invertir en el Perú. ¿Bien? En azul significa que esa economía nunca fue degradada y nunca fue bien reducida en términos de su perspectiva. La perspectiva para el Perú sigue siendo estable y lo que tenemos es que no ha sido degradada en su calificación. En rojo significa degradación en calificación y en naranja degradación en el perfil de calidad de deuda. Bien. Miren ustedes, Chile bajó el perfil en todos los casos. Miren ustedes, Colombia bajó el perfil para Standard & Poor's, para Moody's la mantuvo y para Fitch la degradaron. Miren ustedes, México, en estos últimos 12 meses, la han degradado las 3 clasificadores de riesgo y Brasil no pudo evitar la reducción del perfil de riesgo para el caso de Fitch. ¿Cuál fue la única economía post-COVID que se ha mantenido incólume en un contexto de fuerte golpe derivado de esta crisis sanitaria a nivel global? La peruana. En esa economía ustedes están trabajando, laborando y obviamente enfrentando una gravísima crisis de la cual estoy seguro vamos a salir. En el gráfico del centro está la evolución del ENVI. El ENVI no es otra cosa que un indicador que muestra la percepción de riesgo soberano para diferentes economías. ¿Cómo lo hace? El riesgo se identifica a partir de un diferencial. ¿Qué diferencial? ¿Cuánto, por ejemplo, en el caso de Perú, nos cuesta emitir un bono y colocarlo en el exterior? ¿Y cuánto le cuesta a Estados Unidos emitir un valor similar y colocarlo internacionalmente? Cuando la diferencia entre uno y otro se amplía, es que el mundo está viendo mayor percepción en Perú, porque le exige un mayor costo de financiamiento. Cuando ese diferencial se retrae, hay menor ENVI, y eso significa que la economía está entrando en un contexto de mejor percepción del frente internacional. Miren ustedes la evolución post-COVID, ¿de acuerdo? Fijen en abril, donde se llega al máximo de estruendo y de deterioro del ENVI para todas las economías del mundo, y las 4 que se reseñan acá también. Miren ustedes cómo todas ellas bajan en su percepción de riesgo y quién lidera el menor riesgo posible. Perú. ¿Sabían ustedes eso? Eso no se difunde, ¿no? Muy bien. Miren el gráfico de la derecha. Está la evolución en índice de la tenencia o preferencia de demanda de bonos soberanos en soles que mantienen y compran no residentes en el país. Personas naturales, fondos de inversión, personas jurídicas del exterior, de todo el mundo. Evalúan dónde colocar parte de sus fondos y dicen, en esta economía pequeñita y simpática que se llama Perú, tiene fortalezas, coloco mi dinero. Miren ustedes la evolución de Perú, que post-COVID es al alza, luego de enfrentar una caída hasta abril. De ahí empieza a subir la preferencia de los demandantes de bonos, bien a nivel internacional. Miren ustedes lo que pasa con Colombia, México, Chile y Brasil. ¿Notan la diferencia? Qué espectacular, ¿no? En términos macro, la cosa no está mal. No estoy señalando de que la orientación de política haya sido perfecta. No es así. Ha habido graves errores. No estoy señalando de que esto nos libera del sufrimiento y del costo de cubrir los embates de una crisis tan cruenta como la del COVID. Estamos enfrentando un nivel de desempleo y de pérdidas de ingresos y ventas en gran parte del sector empresarial que ha sido durísimo. Pero eso no implica, y que es durísimo, no implica que no haya salida a este problema. ¿Por qué creo yo que va a haber salida a este problema? Por varias razones. Una de ellas está esbozada en este gráfico. Lo que se hace en el cuadro de la izquierda es mostrar en términos comparados el esfuerzo tanto en materia fiscal como en materia monetaria
para efecto de enfrentar y evitar que la crisis sanitaria se convierta en una crisis abierta social y en una crisis económica por efecto de rompimiento de la cadena de pagos. Miren ustedes cuánto cada economía ha decidido, bien, asignar recursos del Frente Fiscal y Monetario como porcentaje del PBI. A mayor este indicador, más agresiva es la economía. ¿De acuerdo? Pues miren, a junio de este año, por lo menos, ahí está la data, Reino Unido y España y Canadá habían comprometido recursos por más del 40% de su PBI para generar una política contracíclica que compense los embates del COVID. Estados Unidos, bien, más del 20%. Perú, 20%, similar a Chile, y por encima de la media de Brasil y Colombia, sin duda. Gracias a la fortaleza que se fue construyendo en Perú, a nivel fiscal, bien, y a nivel macroeconómico, hoy día disponemos de recursos para orientarnos de manera masiva en lo que es buscar una solución y compensar el impacto del COVID. No estoy hablando acá de eficiencia de gasto, ¿eh? Estoy hablando de magnitud de recursos para combatir, por lo menos a ese nivel, los embates del COVID. La eficiencia del gasto y la efectividad de la política fiscal y monetaria es otra discusión. Pero esta magnitud de presencia de recursos que nunca la presentó Perú, ahora ha servido para efecto de buscar que compensar parcialmente los embates del COVID. Pero ese 20.3% sube si es que introducimos también algo excepcional que ha pasado con Perú. El Fondo Monetario nos ha dado una línea de crédito flexible. Esta línea de crédito flexible es por 11.000 millones de dólares. Únicamente la otorga a países que han tenido, previa a una crisis, un comportamiento excepcional en materia de conducción de política económica y de estabilidad macro. Este crédito se lo han dado a Chile y a Perú. Bien. La diferencia es que a Chile le han dado más de 20.000 millones de dólares, a nosotros nos están dando 11.000 millones de dólares, pero esos 11.000 millones de dólares equivale a 5.5% de nuestro PBI, que en cualquier momento el Banco Central lo puede utilizar a nivel flexible para acompañar una política de necesidad de cubrir recursos para continuar con la política social, económica y sanitaria que requiere este país para salir del problema del COVID. Si le sumamos el 5.5 al 20.3, tenemos que Perú va a comprometer o estaría en capacidad de comprometer más del 25% de su PBI, la cuarta parte de su PBI, en recursos para combatir el COVID. Eso, ¿saben qué? No podemos negarlo, no hay que ser mezquinos. Eso sirve para efectos de buscar que el impacto recesivo del COVID sobre Perú tienda a amainarse, sin duda alguna. Si hablamos de proyecciones de crecimiento, utilizamos cifras del Banco Central, perdón, del Fondo Monetario, ¿bien? Y el Fondo Monetario, ¿qué nos dice? Que Perú en el año 2019 terminó con una tasa de crecimiento modesta, 2.2%, pero que no estuvo desalineada de la que mostraron Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Reino Unido. ¿De acuerdo? Estuvo por encima claramente de Brasil y de México, pero bueno, pasó el 2019 y empieza el embate del 2020 a través del COVID. ¿Cómo vamos a terminar? De acuerdo al Fondo Monetario Internacional. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, bien, al momento que hace esta proyección, que es hacia finales de junio, julio, bien, ellos estimaban que Perú iba a recesar 13.9%, y ese 13.9% no es propiedad de los peruanos, pues, porque acá se tiende a decir que Perú está con una gravísima crisis, que es el campeón de la recesión, y no va a ser así. Miren ustedes, España, Italia, Francia, Reino Unido, economías del primer mundo, con una recesión de 2 dígitos también. La diferencia es que estas economías recesan en una magnitud igual o similar a Perú, ¿no? En un contexto donde no tienen deficiencias sanitarias. ¿Se entiende? Bien, sin deficiencias sanitarias en la magnitud que ha mostrado Perú, ellos van a decrecer igual que Perú. No tienen problemas serios de confinamiento en la magnitud que lo ha hecho Perú. Y miren cómo van a recesar. No muestran problemas de
escasa bancarización. En este país, a llegar, canalizar un bono con un propósito social para ayudar al segmento popular o al segmento social más vulnerable del país, ha sido un problema mayor, porque gran parte de la gente no está bancarizada, no tiene cuentas. Y para hacerle llegar los 760 soles, hay que pasar por una suerte de trámite que no la tiene que enfrentar otra economía, como Estados Unidos, Canadá, México, etc. Perú, por la escasa bancarización, enfrenta restricciones que no han enfrentado estas economías del primer mundo. Y además de eso, bien, además de la escasa infraestructura sanitaria, Perú no tiene bien la cobertura a nivel de señal internet que tienen estas economías del primer mundo, ni la calidad de señal internet que tienen estas economías del primer mundo. Por lo tanto, las posibilidades de agenciarse y generar política económica y social eficiente en un contexto donde no hay infraestructura, difícil. ¿Por qué no hemos tenido esa infraestructura? Hay que voltear la vista y preguntarle a nuestros políticos por qué. ¿Dónde se llevaron los recursos para que este país disponga por derecho de tener una infraestructura mínima en salud y en educación? Hay que preguntarles a ellos. El 2021, miren ustedes, hay algo que es inusitado. Todos los decrecimientos del mundo se traducen en crecimientos. ¿De acuerdo? Bien, crecimientos. El Fondo Monetario, a esta fecha, sostenía de que Perú iba a crecer 6,5% con un rebote importante. Más de lo que va a crecer Brasil, más de lo que va a crecer México, no he presentado acá la información, pero más de lo que va a crecer Chile, más de lo que va a crecer Colombia, más de lo que va a crecer Ecuador, más de lo que va a crecer Bolivia. Es decir, ese 6,5 de Perú es suficiente para nuevamente en un año, el próximo año, estamos a 3 meses de terminar el presente, bien, vamos a empezar a crecer. Y lo vamos a empezar a crecer retomando el brillo de estos últimos 20 años, porque estos últimos 20 años Perú crece a un promedio del 5%, ¿bien? Chile crece alrededor del 3,8% y el mundo crece alrededor del 3,2%. Perú descolló en términos macroeconómicos y de crecimiento en las últimas 2 décadas. Lo que me dice esta información del Fondo Monetario es que Perú va a retomar esa senda de crecimiento hacia la distancia del próximo año. Bien. Y esa tasa de crecimiento es similar a la que podría tener Italia, España, el rebote de Reino Unido, y superior al rebote norteamericano, canadiense, brasilero y mexicano. Acá se tiende a decir, Perú va a rebotar, pues todo es estadístico. La mezquindad siempre está presente. Yo no creo que sea todo estadístico. Porque como les he venido explicando, también se tiene que acompañar del impacto de la cantidad tremenda de recursos que se vienen canalizando en términos fiscales y monetarios para salir de esta crisis. También hay que considerar que hay un factor exógeno que está ayudando a Perú y que nadie lo había previsto. Ninguna de nuestras consultoras que nos han asustado estos últimos meses lo había previsto. Los precios de los minerales están subiendo bastante bien, no solamente el oro, sino el cobre. Y eso, ya oro y cobre es más del 50% de nuestras exportaciones. Por eso es que nuestro sector externo está bien. Por eso es que no vamos a tener problemas de reservas internacionales. Por eso es que vamos a poder reconstruir parte de la generación de recaudación tributaria. No toda, pero sí mejor de lo que se esperaba. ¿De acuerdo? Entonces, hay un factor también que tiene que ver con este elemento exógeno, precio de los minerales. Pero también hay que notar que Perú, no obstante la crisis, no ha perdido hasta ahora, gracias a Dios, los fundamentos que han denotado y explicado su éxito. No hay control de precios, hasta ahora, ni lo va a haber tampoco. No hay problemas de apertura de la economía, no hay problemas de un adecuado redimensionamiento a favor de la expansión del sector Estado. Hay malas señales del Congreso, sin lugar a dudas. Sin tener iniciativa de gasto, todos somos testigos de lo que quiere hacer el Congreso a 9 meses de un cambio de gobierno, a 5 meses de una elección, ¿de acuerdo? O a 6, ¿de acuerdo? Es increíble, pues, que la responsabilidad llegue a ese nivel. Si se quieren más votos, la verdad es que deberían presentar propuestas conducentes, coherentes e inteligentes para salir de los problemas estructurales que por tantos años nos siguen agobiando a los peruanos.
Pero no, se busca el voto y hay las propuestas para efecto de buscar que nombrar a personal de salud, ¿no? De manera permanente y con una escala de remuneraciones inusitada. De ahí se busca, ¿saben qué? Que se le vuelan las pensiones, que se les retornen las pensiones o que se les reintegren las pensiones o el fondo, ya que disponen los aportantes al Sistema Nacional de Pensiones. Yo no estoy diciendo que eso no sea justo, no hay duda. El sector salud necesita mejor remuneración. Los pensionistas al Sistema Nacional de Pensiones han sufrido por años ya el descalabro de este frente político que es poco servible, que disponemos hoy en día. Si hay que definir responsables, la historia política del país marca quiénes son los responsables de esta cruenta situación. Pero lo que me preocupa es la manera, previo a un proceso electoral, que se dan propuestas facilistas, sin tener iniciativa de gasto, porque es inconstitucional, anticonstitucional. El Congreso está haciendo, a sabiendas de ello, está haciendo lo impropio. Y saben que no va a tener éxito muchas de sus propuestas, pero sí va a calar en la mentalidad del futuro votante para que no voten por ellos, sino por los partidos que ellos supuestamente representan, si es que hay algún partido político en el país hasta hoy día, ¿no? Noten ustedes en esta gráfica el efecto rebote, ¿bien? El efecto rebote es regional. Luego de la caída del año 2020, bien, el estimado muestra que para todas las economías del mundo, de América Latina también va a haber un efecto rebote positivo. Lo que distingue a Perú es la magnitud del rebote. Y eso no solamente es porque mientras más caigo un año, al siguiente año subo más. No es así. Porque miren ustedes, por ejemplo, la magnitud de la caída del promedio de América Latina y miren ustedes el promedio de exiguo rebote. Eso también se explica porque los fundamentos de Perú se han mantenido, porque hay una política de compensación a nivel fiscal y monetario importante, porque los precios de commodities están ayudando, entre otros y otros y otros elementos que hay que reconocer. Acá decir que el rebote de Perú el próximo año es sencillamente estadístico, es ser absolutamente mezquino. ¿Quién lo dice? Aquellos que nos venden el apocalipsis todos los años. Aquellos que le ponen pero a todo lo que uno pueda decir, ¿no? Entonces, tranquilos. El Concierto Internacional y el Fondo Monetario Internacional sustentan bastante bien por qué Perú va a ser la economía que más va a rebotar el próximo año. Y elementos indicadores del corto plazo que sustentan ese rebote están marcados por los elementos que están planteados acá. Miren ustedes en la parte superior de izquierda del gráfico de esta diapositiva, bien, está la demanda de electricidad en el sector minero, crucial para el proceso de reactivación de Perú. El sector minero prácticamente ya está actuando, está desenvolviéndose a niveles pre-COVID en términos de capacidad de operación. Bien, miren ustedes cómo se está levantando la demanda de electricidad. Punto 1. Punto 2. Miren ustedes la evolución de la cotización internacional del precio del cobre y del oro. Más del 50% de nuestras exportaciones, y miren cómo están beneficiando exógenamente a Perú. Miren cómo Bloomberg traduce eso a través de la recuperación del índice de precios de los metales a nivel internacional. Ya estamos inclusive algo más por encima del nivel pre-COVID de precios de metales. Y miren ustedes las expectativas. Acá están marcadas hasta julio, es lo último que ha dispuesto el Banco Central hasta ahora. Los últimos días publica agosto. Bien. Pero noten ustedes algo interesante. El puntaje más alto, que tiende a crecer, denota mejor predisposición hacia una posición optimista del frente empresarial en lo que significa el desenvolvimiento de la economía, del desenvolvimiento de diferentes sectores, empresas, productos, de contratación de personal y de inversión. ¿Qué es lo que pueden ustedes ver? A 12 meses, todos están trabajando sobre el rango positivo de las expectativas. Positivo es cuando se tiene más de 50 puntos a nivel de lo que es demanda de productos, a nivel de lo que es contratación de personal, bien, algo menos del 50, pero creciendo, y a nivel de inversión, ya prácticamente en 50. Esto en agosto, todos deben ser más de 50 sin duda alguna.
a pesar de las noticias, a pesar de los noticieros que tildan a Perú de ser un país casi criminal, no son noticieros regulares, son noticiarios de criminalidad, y los peruanos no somos criminalidad, ¿eh? Que hay una realidad que es cruenta y que tenemos que vencer y cambiar sin duda. Pero los peruanos somos buenas noticias también, los peruanos somos trabajo, los peruanos somos emprendimiento, los peruanos somos éxito. No vende eso mediáticamente, no vende eso. Pero en fin, las expectativas, no obstante, esa suerte de inadecuado sesgo de la gran mayoría de medios de comunicación a lo negativo, se están recomponiendo bastante bien. Ahora, ¿qué viene en términos de expectativas para crecer el próximo año? Ya prácticamente, perdón, este año, el 2020, ya prácticamente está cerrado este año. En verde está lo que ya transitamos históricamente, el primer y segundo trimestre. En celeste está tercero y cuarto y la proyección del año. Noten ustedes en el escenario base algo interesante. Si este segundo trimestre decrecemos en promedio 10.6% y el cuarto 6.3%, que es bastante cercano a lo que podría suceder, en el peor de los casos, en este escenario base tendríamos una recesión del 12.8%. ¿Se acuerdan los que hablaron de 20%, 25%, con una frescura y con una laxitud increíble? ¿Cuánto daño se ha hecho al país por anuncios sobredimensionados acerca del impacto del COVID sobre la dinámica del PBI este año? Pero si entramos en un escenario optimista, la cifra debería ser de alrededor del 10.5%, y en un escenario pesimista, hasta menos 15% con las cifras para el tercer y cuarto trimestre que ustedes pueden observar en el gráfico. Probabilidad de estar entre el 10 y el 12.8%, yo diría un 80%. Probabilidad de estar por encima del 12.8%, un 20%. Es decir, vamos a cerrar, señores, realmente este año, en una tasa de crecimiento del 12% con 1.5 más hacia arriba y hacia abajo. Yo creo que por lo que se viene suscitando en este tercer trimestre y podría suscitarse en el cuarto trimestre, pues podríamos acercarnos más al 10.5 sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Bien? Para el próximo año, ¿qué tenemos? Todas las fuentes más serias de generación de data con respecto a lo que va a pasar en el mundo con el PBI el próximo año y lo que podría, por lo tanto, pasar a Perú, Fondo Monetario, Banco Mundial, CEPAL, Goldman Sachs, JP Morgan, entidades de diferente calibre, ¿no? A nivel internacional, el HSBC, el banco, es decir, todos los intermediarios financieros globales de primer nivel que evalúan el desempeño y el pulso de las economías de América Latina y por lo tanto de Perú, arrojan un pronóstico de crecimiento para Perú entre 6,5 y 10,5%. Todas. Y lo que también dicen todas, sin duda alguna, es que Perú nuevamente va a liderar el crecimiento de América Latina. Díganme si no tenemos la base para relanzarnos el próximo año. Dos alternativas. O lloramos y les creemos a los medios de comunicación y a nuestros políticos, o nos ponemos a trabajar. Creo que siempre el peruano muestra un emprendimiento extraordinario y eso es lo que me permite a mí también concluir de que el próximo año debería empezar la recuperación de Perú nuevamente. ¿Hay espacio para el crecimiento más allá del 2021? Acá un gráfico simple. Miren ustedes cómo está la proyección hacia el 2021 de inversiones en el sector minero, que es fundamental. Cómo está la producción esperada como consecuencia de nuevos proyectos que se van a suscitar en el frente minero, que Quellaveco, Mina Justa, Tormocho. Bien. Miren ustedes en el cuadro de la derecha los proyectos que aún están pendientes de conclusión. Por ejemplo, la línea 2 de metro está con un 35% más o menos de avance y se paralizó por muchos meses, no solamente por el COVID, sino también por deficiencias en la administración de gestión de lo que es expropiación de terrenos y otros avatares de ese calibre. Solamente
la línea 2 del metro compromete una inversión de más de 5.000 millones de dólares. Es decir, es similar a un Quellaveco, ¿de acuerdo? Similar a un Quellaveco. Eso ya se está retomando, ya nuevamente ha empezado con fuerza el proceso de construcción de la línea 2. El terminal portuario de San Martín, que tiene problemas medioambientales ahora, pero se está buscando que administrarlos bien y justificar por qué el estudio de impacto ambiental no va a generar mayores estragos en esta zona tan hermosa de Perú. El terminal portuario de Salaberry y el terminal portuario de Muelle Sur y del Chancay. ¿Saben cuánto de inversión es Chancay? Capital sustancialmente chino, más de 3.000 millones de dólares. Una vez que Chancay opere, de acá a 2 años, 3 años, Perú va a disponer del puerto más grande y moderno de toda América Latina en su costa pacífico. ¿Se imaginan ustedes el impulso que se va a derivar para el frente agroexportador y minero una vez que empiece a operar este megapuerto? ¿Se imaginan ustedes, bien, lo que se va a descongestionar el puerto del Callao? ¿Se imaginan ustedes quién nos podría paralizar en términos de excelente perspectiva de crecimiento del sector agroexportador? Todo esto se está en diferentes dimensiones poniendo nuevamente en marcha, más el esquema de inversión vía gobierno a gobierno. Eso va a permitir que se reactive rápidamente la construcción de algunos hospitales asociados con el gobierno francés y la reconstrucción de el norte del país, que todavía sigue pendiente de concluirse a través del gobierno a gobierno con contratos o convenios con el gobierno británico. ¿Esto no va a dar resultado? Por favor, los mismos que están diciendo que no va a dar resultado fueron los que dijeron que el Panamericano no se iba a realizar, que era imposible ejecutar en tan corto tiempo las obras de infraestructura para el deporte que hoy día disponemos todos los peruanos. Esa misma gente es la que dice que el gobierno a gobierno, los contratos de gobierno a gobierno no son una solución. Por favor. ¿Por qué creo en el mediano plazo? Porque hay algo inusitado que poca gente conoce a nivel de lo que es el empuje de nuestro frente agroexportador. Miren el gráfico inferior de la izquierda, miren ustedes cómo la zona roja crece sustancialmente y se proyecta que siga creciendo. Ya, esa es la participación de las exportaciones de agroexportación en el total de nuestras exportaciones no tradicionales. Nuestra agroexportación ya explica más del 50% del total de nuestras exportaciones no tradicionales. Miren ustedes cómo se logra ello en el cuadro, en el gráfico superior de la izquierda. La pendiente en rojo es la pendiente por la cual crecen nuestras exportaciones. Crecen sustancialmente nuestras exportaciones no tradicionales agropecuarias, agroexportación, en un contexto donde los niveles de productividad que alcanza Perú son excepcionalmente buenos y ahora los vamos a discutir. Pero también Perú ya está entre los 5 más grandes exportadores del mundo en lo que es propiamente la exportación de uvas, arándanos, paltas, espárragos y quinoa. ¿Cuán productivo es Perú? ¿De acuerdo? ¿Cuán productivo es Perú en el sector agroexportador? Miren ustedes el cuadro de la derecha. El cuadro de la derecha muestra los niveles de productividad para diferentes productos de agroexportación. Se muestra en la primera columna el nivel de productividad toneladas por hectárea del mundo, promedio, el promedio de Perú, el promedio del país con más alta productividad del mundo en esos productos, y la región de Perú con la más alta productividad en dicho producto. ¿De acuerdo? Veamos algunos casos rápidos, ¿de acuerdo? En mango, por ejemplo, ¿ya? La productividad promedio del mundo es 8.6 toneladas por hectárea. Perú dispone de 16.9 en promedio. Israel tiene la más alta del mundo, 22.5, y Piura, 23 toneladas por hectárea. Piura es más productivo que Israel. Miren ustedes el caso de palta. Palta, bien, 9.9 toneladas por hectárea para el mundo, para Perú 12. Perú es el de más alta productividad del mundo. Y dentro de Perú, Arequipa tiene 15.4 toneladas por hectárea.
El primer productor del mundo acá es México, pero el de más alta productividad en el mundo es Perú. Dentro de Perú, Arequipa, sin duda alguna. ¿Sabían ustedes eso? Y miramos la historia exitosa del arándano. ¿Bien? El mundo tiene una productividad de 5 toneladas por hectárea, Perú tiene 11.8, Holanda es 10.2, algo menos que Perú, pero resaltante a nivel mundial. Y la libertad, ¿saben cuál es la productividad? 13.4. La libertad tiene la productividad, es la región que más alta productividad del mundo tiene en arándanos. A esto agréguenle ustedes la posibilidad de continuar con la construcción de Chavimochic 3, que le resta más o menos un 30 a 40% para concluirse. Asuman ustedes que se concluye Majes, Iguas, que se concluye la posibilidad de irrigar bien a través del proyecto Olmos. Esos proyectos más o menos van a explicar la ampliación de la frontera agraria de Perú en más de 200.000 hectáreas. ¿Se imaginan lo que va a ser la agroexportación de Perú? Perú, país minero, y de acá a poco tiempo van a decir Perú, país agroexportador. ¿Qué problemas pendientes tenemos por resolver? Miren ustedes acá. No todo es color de rosa. Nuestra macro va bien, pero en nuestra estructura, los problemas estructurales siguen pendientes. ¿Cómo se resumen ellos? La información que ustedes ven acá es la información del World Economic Forum, asociado al Fondo Monetario Internacional. Se arranqueó en la última información del World Economic Forum con 141 países. El país número 1 es el mejor y el 141 es el peor. ¿En qué ítems? ¿En qué rubros? En el frente institucional e infraestructura, veamos por ejemplo, crimen organizado, Perú de 141 es el 134, uno de los peores del mundo. En protección a la propiedad intelectual, 124, independencia del Poder Judicial, 122, respuesta al cambio por parte del gobierno, 119, visión de largo plazo, 118, es decir, Perú en estos ítems es de lo peor en el mundo. Miren algunos indicadores del World Economic Forum en el otro cuadro. Frente empresarial. Prácticas de contratación y despido. De 141, Perú tiene la calificación en el puesto 134. Políticas activas de mercado laboral, 120. Tiempo para emprender un negocio, 111. Bien, entre otros y otros indicadores que ustedes pueden ver en pantalla. Lo cierto es que estos indicadores que denotan parte de las deficiencias estructurales de Perú, lo que me llevan a concluir, lo que nos llevarían a concluir es que una de las peores infraestructuras del mundo para desarrollar normalmente un proceso productivo eficiente la tiene Perú. En esas condiciones, señores, estos últimos 20 años Perú ha sido la economía que más ha crecido de América Latina. Miren ustedes lo que nos podría esperar a los peruanos en términos de sostenibilidad de crecimiento, de generación de empleo, de incremento de ingresos para todos, en un contexto donde subsanamos parcialmente estos problemas. Y pasamos de estar del quintil más bajo al quintil intermedio. ¿Cuánto más podría tener éxito y mostrarle al mundo en esas condiciones? Yo creo que tenemos que ser prudentemente optimistas. Yo creo que tenemos que dejar de lado esa secuela, esa tara de pesimismo extremo y justificado y que no debe seguir planteándonos bien el día a día, porque ese es el mejor mecanismo que se tiene para continuar en el fracaso. Eso es un poquito lo que quería compartir con ustedes en esta hora proporcionada por Equilibrio Financiero, y realmente les agradezco bastante por su presencia. Pues no sé, Ronald, si hay algo más que introducir para los participantes de este evento. Sí, muchas gracias, Juan José. Hay un par de preguntas que hemos visto ahorita que nos han mandado para ver que se nos puede apoyar. Es los topes de las tasas de interés y congelamiento de cuotas
que está proponiendo el Congreso, ¿cómo afectan la economía? Ciertamente, ciertamente. No es el mejor momento para que el Congreso ponga a mover toda la economía de Perú y de la manera como lo está pretendiendo. Suena bien a los oídos de cualquier persona común y corriente poner topes a la tasa de interés, sin duda alguna. El problema es que eso Perú lo aplicó por años y lo único que generó fue escasez de crédito, especulación con los costos de crédito, un desarrollo de un mercado informal que cobraba a los pocos que accedían al mismo en el frente informal 10, 15, 20 veces más de lo que cobraba el mercado formal bancario microfinanciero. Es decir, es evidente que más es el costo que el beneficio que genera una estructura de control de tasa de interés. Ahora bien, esto no justifica el por qué se tienen los actuales niveles de tasa de interés en Perú. ¿De acuerdo? A mí no me comparen el margen del sistema bancario peruano con el brasilero, con el argentino, con el chileno. A mí no me importa eso. Lo que estamos observando en Perú es que los retornos por unidad de patrimonio en Perú, en promedio, superan el 20%. Este año no va a ser así por efecto del COVID, en el sistema financiero. Esos son retornos dorados para cualquier entidad, para cualquier inversionista. Y esos retornos están asociados, lamentablemente, a una configuración y estructura de nuestro sistema financiero que tenemos que, es innegable, está en extremo concentrado. 4 entidades financieras explican más del 80% de los recursos con los que trabaja el sistema bancario. Imagínense ustedes. Yo creo que hay que tratar este tema en términos de buscar acomodar un mercado más competitivo. Todas las economías del mundo, si ustedes van a Alemania, Estados Unidos, tienen ley antitrust, anticoncentración, explícita. Perú tiene una, pero es malísima. ¿De acuerdo? Establece límites para efectos de evaluar niveles de concentración horizontal o vertical por una ley que debe ser administrada y ejecutada por Indecopi, pero que también le permite a Indecopi interpretar cuando hay estragos sobre el mercado como consecuencia de un nivel determinado de concentración. Por lo tanto, nunca ha interpretado nada mal para las empresas y siempre eso nos ha generado estragos. Esto que les estoy reseñando ahora, bien, no debe llevar a odios ni mucho menos. Es una realidad que técnicamente la tenemos que revertir, ¿bien? Pero es una realidad donde este exceso se ha generado porque falta institucionalidad en este país. ¿De acuerdo? ¿Qué significa falta de institucionalidad? Que hemos cambiado una economía de mercado por una economía mercantilista, donde de repente para tener bien el mercado llano, lo único que tenemos que hacer es contratar a un periodista, contratar a un político, y si es candidato presidencial con posibilidades de ganar las elecciones, darle más dinero. Díganme cómo se llama eso. Eso se llama mercantilismo. Eso no es economía de mercado. Y eso sucede cuando no hay institucionalidad. Tenemos que apostar por una nueva clase política, por un nuevo tipo de empresario. Y estoy seguro que va a surgir una nueva clase política a favor de los peruanos el próximo año. Creo que nosotros ya nos cansamos de lo que hemos visto en este país. En este país no hay izquierda ni derecha en el frente político. Hay corrupción. Y ya no queremos ver a los que se han enmarcado en ese frente de corrupción durante años. ¿Alguna pregunta adicional, Ronald? No, gracias, Marín. Lo que tengo sí es una intervención del decano que nos acompaña, el decano del Colegio de Economistas de Lima, el Magister Carlos Castro. Bueno, para darle agradecimiento básicamente por el día de hoy, por la excelente exposición que nos ha brindado. Muchísimas gracias. La palabra, decano Carlos Castro. Bueno. No hay problema. Yo lo que quiero, Ronald, es agradecerte a ti, agradecer a Equilibrium Financiero, agradecer a los participantes de este interesante evento, de verdad. Yo espero sencillamente... ¿Me copian? Sí, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Juan José Martínez te habla, ¿cómo estás? Sí, Juan José, un gusto de escucharte y grato compartir este espacio y la brillantez de tu exposición. Muchas gracias, Carlos. Ronald, gracias por
invitarme y solamente complementar con algunas palabras de la brillante exposición de JJ. Juan José, sí, yo estoy de acuerdo contigo y un poco solamente quiero recurrir a 2 minutos de la parte negativa de lo que está pasando en el país. Uno, en el tema sanitario. Lamentablemente, como bien tú has dicho, nosotros adolecemos de hace mucho tiempo lamentablemente, de la conducción del país por personas que no tienen el perfil de estadista. Hemos caído en cada gobierno más improvisado que el otro. Y lo vemos en diferentes dimensiones del desarrollo, en lo económico, en hacer las grandes reformas en educación, salud. Como bien tú lo has dicho, el gran drama del país en cuanto a competitividad es que tenemos una infraestructura desastrosa y nadie quiere atacar ese problema. Ese problema lo tenemos que compartir con una visión de desarrollo y con roles y compromisos con un sector privado que pide más allá del rentismo, con objetivos también de hacer empresa, pero a largo plazo, con objetivos que ellos sumen y que sea un aliado estratégico para el desarrollo. Ese empresario es lo que necesitamos, indistintamente si es extranjero o nacional. Yo estoy de acuerdo contigo, JJ. Eso es lo que se necesita, pero ¿cómo se puede lograr? Construyendo un país con mayor institucionalidad. ¿Y cómo se construye la institucionalidad? Con una clase política distinta. También hay que mejorar la calidad del votante. Para ello se necesita hacer la reforma de la educación. La educación pública está en los suelos. Tenemos el peor sistema educativo a nivel continente y eso no puede ser. Y la educación también es parte de que un país logre mayor competitividad. El recurso humano aquí está fallando, desde la clase política y en la formación técnica y profesional para el desarrollo de diferentes ámbitos territoriales. No tenemos roles en nuestros distintos departamentos, no tenemos conformados regiones y macrorregiones con un rol protagónico para el desarrollo del país. Creo que es un poco el mensaje que nos quiere hacer llegar JJ en su exposición. Solamente viendo el sector agroexportador, y bien lo ha dicho, es para que el Perú esté liderando como el país o entre los países más potentes en agroexportación. Chile, sin tener los territorios y las potencialidades, se ha posicionado de hace 20 años, por lo menos tiene, y corrígeme, alrededor del 2009 tenía por lo menos más del 10% de participación en el comercio mundial sobre agroexportación, que era un montón para un país latinoamericano. Entonces, ¿cómo lo lograron ellos? Sin ser muy creativos, solamente traer tecnología de punta, lo que ha dicho JJ. Es decir, ver tecnología de punta en otros países, como lo ha hecho Chile con el tema del recurso forestal como de Finlandia, el tema de la crianza de salmón, el tema del cobre. Nosotros no hay que tener miedo a la minería, lo que pasa es que hay que hacer una alianza estratégica con los inversionistas mineros y cómo darle mayor valor agregado a la minería peruana. Nosotros debemos de ser el número 1 en producción de cobre y con mayor valor agregado. A eso debemos apuntar. Y no es malo hacer minería. Lo que debemos de exigir es las mejores condiciones ambientales con la tecnología de punta para hacer minería. Entonces, eso encaja con procesos de desarrollo territoriales. No hemos olvidado a planificar y a ver nuestro territorio, qué es lo que tiene más importante. Seguimos pensando en el drama del país, que es un país pobre, es un país miserable y que siempre vamos a continuar en ese estado de cosas. Yo estoy de acuerdo contigo, JJ, y creo que es importante poner en agenda y promover la discusión a los que aparentemente piensan gobernarnos los próximos 5 años. Yo creo que es importante no solamente el tema económico, a dónde debe apuntar el país por lo menos los próximos 5 años y qué es lo que se debe hacer, sino también las reformas pendientes en el tema social y lo que tú has dicho, la institucionalidad. Creo que muy poco hablamos sobre esa reforma pendiente y que es necesario para el desarrollo, para un desarrollo más equitativo,
y con justicia social, ¿no? Y para finalizar, quien habla también apuesta a ese pensar y repensar del país en materia económica. Tenemos que establecer una real economía social de mercado. Lamentablemente no la tenemos. Aquí existe un mercantilismo y solamente se ha establecido reglas de juego con privilegios que hace daño al país, como bien lo ha dicho JJ. Juan José, grato siempre compartir contigo y tú sabes que el colegio está abierto para una serie de iniciativas y ojalá que pronto nos podamos encontrar y ver qué podemos agendar y promover por lo menos esta discusión para los próximos meses que ya se viene la campaña electoral y ojalá que se aparezcan posiciones serias de gobernabilidad. Te agradezco, Ronald, por este espacio a tu institución que tiene una alianza estratégica con el Colegio Economista de Lima y seguiremos trabajando por ese rumbo. Un abrazo a la distancia a todos y en especial a tu persona, JJ. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar con ustedes. Un placer escuchar al decano del Colegio Economista de Lima, escuchar a Ronald. Gracias a Equilibrio Financiero y gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Juan José. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias a todos los asistentes por estar en este webinar. Cerca de 400 personas en las redes sociales. Muchas gracias, señor Juan José. De verdad que es grato escucharlo a usted. Buenas noches con todos.